Estamos enlazados en este momento con Enrique Tucent. Enrique, agradezco mucho que esté presente. Él es un analista político y periodista allá en Jalisco, a quien agradezco mucho haber aceptado la invitación. Enrique, un saludo, muy buena Hola, tarde. ¿cómo estás, Pepe? Te mando un abrazo. Gracias, igualmente. Alarmados, como está todo el país, por la violencia, escalada de violencia en Jalisco. Ayer mataron a un miembro del PRI, importante sin duda. Anoche también mataron a una famosa tiktokera de ahí de la zona. Me refiero a la modelo Valeria Márquez, de 23 años. Tenemos la imagen y es verdaderamente conmovedora. No la vamos a poner al aire por respeto a la sensibilidad del público, pero sí se ve cuando ella está hablando con sus miles de seguidores, tenía muchísimos seguidores, y de pronto le quita el sonido a la cámara, en fin, a lo que estaba grabando, y se ve que le dice, alguien que no sale a cuadro, le dispara, y se ve cómo cae el cuerpo, cómo se desploma, en fin, descaradamente. Enrique, ¿qué está pasando en Jalisco? La violencia parece incontrolable. Quienes mandan y gobiernan y hacen lo que les conviene con total impunidad, pues son los miembros del crimen. En este caso, se habla de un posible sujeto ya apodado el RR como Sí, el probable responsable de este atentado. ¿Qué información tienes tú? sí, a ver, Pepe, pues en Jalisco ya llevamos algunos años con esta problemática, al menos desde 2009, 2010, que tenemos niveles muy altos de violencia. El sexenio anterior culminó con homicidios en torno a los 2,000 homicidios por año. Y bueno, lo que sucede en Jalisco básicamente, Pepe, es la pugna entre dos cárteles del crimen organizado, el que seguramente es el cártel con mayor peso económico, armamentístico y logístico de nuestro país, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, y enfrente el cártel de Sinaloa, que han estado pugnando en particular en dos zonas, que son la zona de los Altos de Jalisco y la zona Valles, que está al sur de la zona metropolitana de Guadalajara. Y en estos dos casos, todo parece indicar, los dos casos que tú referías, el caso de Luis Córdoba, quien por cierto fue candidato del PRI a Tlaquepaque en 2015, un municipio de la zona metropolitana de Guadalajara, perdió por poquito contra Movimiento Ciudadano, y de la influencer, de la TikToker Valeria Márquez. Pues parece que son casos en donde se están involucrados los negocios, con el crimen, con la actuación de la delincuencia organizada. Realmente necesitamos investigaciones a fondo de parte de la Fiscalía. Lamentablemente, Pepe, en los últimos años ha habido magnicidios, homicidios de mucho calibre en Jalisco. Tú recordarás a finales de 2020 el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval en Puerto Vallarta. Y no hemos tenido realmente nunca un relato de parte de las autoridades donde nos digan exactamente qué sucede, quién está detrás, qué células del crimen organizado están involucradas y si son realmente células del crimen organizado. Entonces, bueno, estos dos casos han movido profundamente a la zona metropolitana, porque te debo decir, Pepe, que ocurren en dos lugares que están en Zapopan, que es un municipio de la zona metropolitana de Guadalajara, como lo sabes bien, y sobre todo en zonas de alta plusvalía, de alto valor económico en nuestra ciudad. Entonces, hablamos de un problema que no solamente tiene que ver con Teocaltiche o Teuchitlán, que son municipios que en tu noticiero, en todos los noticieros, recurrentemente se apela a ellos como epicentros de la violencia, sino también lo que está sucediendo en casos como esto en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Sí, ciertamente. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, tú lo mencionas, está alertando, por ejemplo, la desaparición de cientos de jóvenes Sí, sí, en los últimos 4 meses. Eh, sí. gente que es sustraída, incluso por la fuerza, seguramente para reclutarla y engordar las tropas del crimen organizado. En fin, esto alerta también, alarma a la población de la ciudad de Guadalajara y del estado de Jalisco en general. Sí, sí, los datos, Pepe, ahí están, los publicó la Universidad de Guadalajara el día de ayer, pero son datos que más o menos hemos estado conociendo en Jalisco desde hace tiempo, y es que en torno al 25% de las desapariciones, en Jalisco hay un total general de 15,000 desaparecidos en este momento, no localizados, reconocidos por las autoridades. Hay distintos conteos, pero en general el consenso está en torno a los 15,000 desaparecidos, que es una cifra dramática. Si estamos hablando que en el país hay poco más de 100,000 y en Jalisco 15,000, estamos hablando de 15% en un estado que tiene pues menos del 7% de la población. Por lo tanto,
nos habla del nivel de desapariciones. Y lo segundo, esto que decías de las edades, ¿no? En torno al 25% de los desaparecidos tienen entre 15 y 19 años y casi el 35% tienen entre 15 y 29 años, que sí, son reclutados para enfilar las filas del crimen organizado. Algunos de ellos son obligados a moverse a distintos municipios para trabajar pues en toda la ruta que tiene que ver con el crimen organizado, las distintas labores, desde ser halcones hasta traficar drogas, hasta cualquier tipo de labor, y otros pues son asesinados, como pudimos lamentablemente ver en el rancho Izaguirre hace algunas semanas y hace algunos meses, pues que son campos en donde no solamente se detiene, se entrenan a las personas para después fungir actividades en el crimen organizado, sino que quien decide no colaborar o quien no sirve para las causas del crimen organizado son asesinados. Una realidad tremenda y ojalá que tanto el gobierno federal como el gobierno estatal puedan implementar estrategias reales para combatir este problema que es gravísimo, como vemos en las imágenes, ¿no? Por último, te quisiera preguntar, Enrique Tucent, te quisiera preguntar si tienes más o menos una claridad de quién pudo ser el asesino de la TikToker de Valeria. Pues se habla de un hombre que fue identificado como el RR. ¿Quién es Sí. este personaje? Bueno, dicen que es un operador del crimen organizado en la zona metropolitana de Guadalajara. Realmente ha habido muchas especulaciones porque también se habla que ella había hecho denuncias en las últimas semanas en torno a su exnovio, que tiene un origen de otro país, que bueno, también había señalado que podía tener que ver con esto, pero pues realmente no sabemos a ciencia cierta quién fue. Hay distintas especulaciones, pero está sucediendo mucho, Pepe, con influencers que de pronto empiezan a tener mucha fuerza dentro de las redes sociales y también empiezan a ser señalados por el crimen organizado, no solamente en Jalisco, en distintos estados. Y veremos si podemos saber en las próximas horas exactamente quién fue quien asesinó a Valeria Márquez, ¿no? Pues muchas gracias, Enrique Tucent. Gracias por acudir a nuestra Gracias a ti, invitación. Pepe. Un abrazo. Un abrazo Gracias. muy fuerte, Adiós. Enrique Tucent, analista político, periodista en Jalisco. Hay una versión de que el asesino de la TikToker Valeria Márquez, de 23 años, fue Ricardo Ruiz Velasco. Está relacionado con el asesinato. Ricardo Ruiz Velasco. En 2012 participó este hombre en el homicidio de la venezolana Daisy Ferrer Arenas, cuyo cadáver fue localizado en un canal de aguas residuales en calles de la colonia Oblatos, allá en Guadalajara, la capital de Jalisco. Además de estar implicado en el asesinato de Juan Luis Lagunas, conocido como el Pirata de Culiacán. El doble R, o el RR, habría cobrado venganza por los insultos que el Pirata de Culiacán lanzó contra Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder y fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. La ejecución del Pirata de Culiacán ocurrió en el año 2017 dentro de un bar y bueno, según las autoridades y según la ficha policial, este hombre, Ricardo Ruiz Velasco, alias el RR, podría estar involucrado y también, por supuesto, podría ser señalado como el autor material y quizá intelectual también del asesinato de la TikToker y modelo Valeria Márquez. Nos vamos a una pausa muy breve. Seguimos con usted enseguida. Vamos a hablar de la familia de los Chapos y de todo esto que ha generado ya desesperado incluso a la presidencia de la República cuando está reclamando información al gobierno de Estados Unidos, una explicación de por qué Estados Unidos está actuando de esa manera sin informar a nuestro país de estos movimientos. Volvemos. Bueno, antes de ir con el doctor Carlos Elizondo para hablar de los Chapitos, la familia que se fue para allá, etcétera, hay algunos datos que encontró Óscar Holguín muy interesantes sobre el personaje conocido como el RR, el doble R o el Tripa. Su nombre es Ricardo Ruiz Velasco, señalado como probable autor material o intelectual, cuando menos, del asesinato de la TikToker Valeria Márquez. ¿Cuáles son esos datos? Resulta que, de acuerdo con varios de los seguidores de Valeria Márquez, este sujeto, el RR o el Tripa, mantendría una relación sentimental desde hace meses con esta influencer. Ella lo mencionaba constantemente, no por su nombre, se refería a él como el muñeco,
y a raíz de esta situación de amoríos, hubo una situación de celos de este líder del grupo élite del Cártel Jalisco, porque Valeria Márquez presumía constantemente un estilo de vida ostentoso, pero muchos regalos costosos se los mandaban sus admiradores, y esto habría despertado celos de Ricardo Ruiz Velasco, quien ya la tenía amenazada en múltiples ocasiones por esta situación. Horas antes de su asesinato, publica esta chica, Valeria Márquez, un video en donde le dicen que le van a entregar un regalo muy costoso, y posteriormente, en esta transmisión en vivo, llega un hombre que se hace pasar por repartidor y le dispara 2 balazos, uno en el tórax, otro en la cabeza. La asesina de manera instantánea. Estos son los datos que se agregan, pues, a la información que tiene la policía, la Fiscalía del Estado de Jalisco, sobre Ricardo Ruiz Velasco, alias el doble R, el RR, o bien el Tripa, líder de uno de los principales grupos armados del Cártel de Sinaloa. Es decir, no es cualquiera, no es cualquier sicario, sino algo de élite.